La siguiente historia que estás a punto de conocer fue enviada por una de mis suscriptoras, precisamente de Miriam Yurts, a quien le damos nuevamente las gracias por su aporte. Si tienes una historia extraordinaria que contar y quieres que el mundo sepa de ella, envíala a mi correo, el cual se encuentra en la descripción. La única condición es que tenga más de 500 palabras, o de lo contrario, será demasiado corta. Sin más que decir, empecemos el relato. Javier es un niño al que le encantaba Halloween, pero siempre en el pueblo todos los demás niños se burlaban de él por ser muy cobarde. En Halloween es costumbre del pueblo elegir a una persona que haga un laberinto de maizal tenebroso. Este año el elegido fue Don Baltasar, pero todos decían que su laberinto de maizal estaría embrujado, porque además de tener un espantapájaros muy aterrador, ningún animal se atrevía a pisar o volar sobre el mismo. Se dice que un día alguien intentó entrar a robar unas mazorcas, pero nunca volvió a salir de allí. Nadie supo qué pasó de esa persona. Javier pensó que sus amigos inventaban eso para asustarlo y les dijo: ese laberinto no está embrujado, solo intentan asustarme y para comprobarlo iré mañana en la noche solo y con una linterna a entrar en ese laberinto para demostrarles que no soy un cobarde como ustedes dicen. Y es un reto, afirmó. No lo logrará, él es un cobarde, murmuraban los demás. Esa noche tuvo muchas pesadillas sobre silbidos, unas voces raras que él no entendía y sombras extrañas. Al día siguiente Javier despertó y dijo con una voz temblorosa, intentando olvidar esas pesadillas que tuvo: hoy es el día, debo hacerlo, recordando lo que había prometido a sus compañeros. Esa tarde sus amigos fueron a casa de Javier para ver si lograba cumplir el reto y comprobar si realmente ese maizal estaba o no embrujado. Ya anocheció y Javier les dijo: ya verán, les demostraré que sí lograré este desafío. Se dirigió hacia el laberinto con su cara de asustado y las manos temblorosas, dudando si debía o no entrar dentro de él, pero sabía que si no lo hacía, sus amigos no dejarían de burlarse de él y siempre lo llamarían cobarde. Debía superar ese reto. Ya dentro de ese maizal escuchaba unos silbidos aterradores cada vez más fuertes, unas pisadas extrañas y una voz espeluznante que le decía: tú ya estás muerto, no hallarás la salida. Esa voz no paraba de repetir lo mismo. Eso lo estaba asustando mucho hasta que llegó a un punto donde todo se calmó. Ya no más silbidos ni ruidos raros, solo un silencio total. En ese momento sintió una fuerte respiración en la nuca. Volteando lentamente la cabeza y con la luz de la linterna alumbró el rostro oscuro y sombrío de un espectro terrorífico que tenía unos enormes ojos que parecían de fuego, un sombrero espeluznante y unas garras gigantes. Era el espantapájaros de Don Baltasar, pero él mismo se dirigía hacia él, lo que lo hacía más aterrador. Poco a poco se acercaba y Javier no podía mover ni un solo músculo, ni siquiera podía gritar. Estaba tan asustado que sintió que el corazón le salía por la boca. El monstruo se acercó tanto que sintió el aliento fétido y putrefacto del terrible ser. En un instante pudo tomar fuerza y salir corriendo del lugar, gritando con tanta fuerza para que alguien pueda oírlo y pueda rescatarlo de tan terrible destino que lo acorralaba. En un instante pensó que pudo escaparse de aquel monstruo, ya que no lo escuchaba, pero al darse la vuelta, el espantapájaros lo sujetó de las piernas con un gancho de garfio que iba calando en las piernas de Javier hasta hacerlo sangrar lentamente. Tuvo la sensación de que el alma estaba abandonando su cuerpo y segundos luego se dio cuenta que era el mismo espantapájaros que estaba robándosela. Sintió un dolor terrible y pensó que iba a morir, pero en ese instante unas luces iluminaron el camino y pudo divisar la presencia de ciertas personas que vinieron a ayudarlo. En ese momento el monstruo desapareció y Javier quedó inconsciente. Despertó al día siguiente en el hospital del pueblo, donde sus amigos fueron a visitarlo y le preguntaron qué había ocurrido en ese laberinto. Javier no pudo responder, se había quedado mudo. El espantapájaros le robó la voz. Jamás pudo contar lo que sucedió aquella noche, y cada Halloween, Javier suele tener pesadillas recurrentes de aquella noche que cambiaría su vida para siempre. Suscriptora se encuentra con una sombra dentro de su habitación.
La siguiente historia que estás a punto de conocer fue enviada por una de mis suscriptoras, precisamente de Jadefir Star, a quien le damos nuevamente las gracias por su aporte. Lo que me sucedió fue hace ya mucho tiempo, y el tiempo lo transformó en solo una pesadilla en mi cabeza. No me acuerdo mucho de ese día, pero sí recuerdo hasta el mínimo detalle de lo que ocurrió aquella noche. Eran las 11 p.m. y me eché a dormir, pero no podía. Sentía que por más que cerrara mis ojos, no podría dormir, así que me quedé viendo el techo un largo rato. Mi cama se encontraba en ese entonces en el medio de mi cuarto. Este es algo pequeño, por ende no tenía miedo de ir a prender la luz y tampoco le temía a la espesa oscuridad que la inundaba. Aún así, siempre he tenido la costumbre de dormir tapada con las sábanas hasta la cabeza. Luego de unos minutos, logré quedarme dormida. Creo que no pasaron ni 2 horas cuando de repente siento que algo me destapa y el frío de la noche choca contra mi piel. Lo que sucedió después se me hace algo difícil de explicar, pues sucedió demasiado rápido y al mismo tiempo. Yo no me podía mover, solamente fui capaz de abrir los ojos y así pude ver cómo una sombra negra con forma humana y muy alta estaba parada en la esquina de mi cama. No tenía cara, era completamente de color negro, pero presentía que me observaba y ahí las cosas se pusieron feas. De golpe siento que algo presiona mi pecho como si alguien estuviera encima mío. Luego como si unas manos me ahorcaran y taparan la cara. El aire comenzó a faltarme y yo no podía moverme. Era como si mi cuerpo estuviera completamente paralizado. Mi corazón comenzó a latir a una velocidad inhumana. Sentía que me iba a estallar. Aunque no podía moverme, podía ver a esa sombra aún ahí, parada, observándome. Mis latidos aumentaron y retumbaban muy fuerte en mis oídos. Fugazmente algo pasó por mi cabeza en ese momento. Una vocecita que me dijo: si no haces algo ahora, morirás. No sé cómo, pero logré mover uno de mis brazos y con toda mi fuerza empujé aquello que me dañaba. Mis sábanas estaban a la altura de mi pecho, la sombra de la esquina desapareció y el cuarto estaba completamente a oscuras. Lo primero que pasó por mi mente fue llamar a mi abuelita, que dormía en el cuarto de al lado, pero justo cuando abrí mis labios para gritar su nombre, me detuve. Algo en mi cabeza me dijo que si gritaba, esa cosa vendría otra vez por mí. No me moví ni para taparme. Sentía el frío en mi rostro y la humedad de mis lágrimas, pero seguí llorando hasta que me quedé dormida de golpe. Con lo que me sucedió esa noche, comprobé que el miedo sí se queda grabado en el cuerpo. Desde ese día no volví a poder dormir bien, mi cuerpo se paraliza y no puedo respirar. A veces solía ver la sombra de reojo, pero cuando la miraba directamente, esta desaparecía. No podía dormir si no era con mi mamá o mi hermanito. Ya han pasado unos días, quise saber más de lo que me había ocurrido y tras investigar en internet vi algo sobre la parálisis del sueño, pero eso solo explicaba que no me pueda mover y no mencionaba sombras ni pesos en el pecho que te ahorcaban. Por ende seguí investigando y en una página encontré algo que se asemejaba a lo que me pasó aquella noche, que decía que había almas malas que en la noche buscan víctimas, las atacan mientras duermen para robarse su alma. Las personas que han pasado por esta experiencia no son muchas, pero si te ha pasado, deberías considerarte muy suertudo de haber podido escapar de la muerte. Cuando terminé de leer, estaba muy aterrada. No sé si habré estado cerca de la muerte o si logré salvarme de las garras de algo que se quería robar mi alma. Solo sé que lo que vi y sentí era demasiado real y el miedo que sentí